Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver la teórica de problema de investigación y también el profesor Fulvio propuso que subamos a esta teórica la teórica de hipótesis. La clase de hipótesis yo la grabé para los chicos de técnicas, así que hay cosas que van a ver en hipótesis, como toda la parte del final en relación a la propuesta de trabajo práctico, que eso por supuesto no es para ustedes. Pero sí atiendan, por supuesto, a la parte, digamos, donde yo doy hipótesis, qué es la hipótesis, la estructura de la hipótesis y cuáles son las diferencias de la hipótesis para el enfoque cualitativo y cuantitativo. Pero ahora vamos a el tema de la clase que estamos teniendo en este momento, que es problema de investigación científica. Voy a poner un PowerPoint, que es este, compartir. Vamos a ver, iniciar presentación. Esperemos un segundo. Bien, el problema de investigación. Luego de haber concebido la idea y de haber profundizado en el tema, está en condiciones de plantear el problema. ¿Qué quiere decir esto de haber concebido la idea y profundizado en el tema? Ustedes ya la idea la concibieron. Ya más o menos llevamos 3 prácticos donde tienen la idea más o menos definida. Se les pide que describan la idea en el práctico 3 y que le puedan situar en espacio y tiempo. Y nos faltaría, bueno, y el tema del enfoque, que eso yo veo que les cuesta quizás justamente porque todavía hay cuestiones que no tienen definidas. Así que no se preocupen si no pueden avanzar con el enfoque o no está claro todavía, porque me parece que a medida que avancen con el problema de investigación van a tener más claro el enfoque. Y si no, también a medida que avancen con el diseño de la investigación. Bien, con respecto a eso con respecto a la idea. Haber profundizado en el tema significa, yo les sugiero que si ya más o menos tienen la idea del de lo que quieren, no lo van a investigar, pero de la idea que, digamos, van a construir para este proyecto o de investigación, les sugiero profundizar en el tema. ¿Qué significa profundizar en el tema? Leer 1, 2 artículos teóricos vinculados a lo que ustedes quieren trabajar y 1 o 2 artículos ligados al estado actual del conocimiento. Eso los va a ayudar a definir inclusive mejor ese tema, a entender mejor qué quieren trabajar. Entonces, los invito a leer al menos 1 o 2 artículos que busquen, digamos, que hagan una búsqueda en Google, en revistas científicas como las que han tenido que analizar en el primer práctico, que traten de hacer una búsqueda de algún tipo de artículo científico o de tesis de grado o de tesis doctoral que hable sobre su tema, que puedan leer algo y también que les sirva para abordar algunos de los conceptos centrales de su tema. ¿Por qué les sugiero esto? Porque eso les va a servir, fíchenlos, eso les va a servir más adelante para cuando tengan que armar el estado actual del conocimiento y el marco teórico, pero además los va a ayudar a definir un mejor problema de investigación. Bien, entonces, ¿qué es plantear el problema de investigación? Es afinar y estructurar la idea de investigación. Para eso tienen que seguir estos consejos que les estoy dando de por lo menos 1 o 2 lecturas para ayudar a afinar y estructurar esa idea de investigación. El problema no solo debe conceptuarse, sino debe también verbalizarse en forma clara, precisa y accesible. Bueno, ¿qué elementos integran el problema de investigación? Según Sampieri dice primero, cuando empiezan a leer el capítulo de Sampieri, yo me estoy basando, es un esquema sobre la base de el capítulo 12 de Sampieri, del problema de planteo del problema de la investigación científica, desde un abordaje cualitativo. Cuando ustedes vean, digamos, esto, van a ver que Sampieri empieza diciendo que hay 6 elementos básicos, pero después, cuando los esquematiza, pone 5. Él en realidad primero dice, habla de justificación y viabilidad como 2 elementos distintos y después los pone juntos. Bueno, básicamente la idea es que son 5 los elementos, o según él son 5 los elementos. Los objetivos o propósitos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y viabilidad, las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto. Ahora vamos a pasar a ver cada uno de estos elementos. Este es un ejemplo, lo podemos cualquier cosa volver, un ejemplo de tema de investigación o problema de investigación que podríamos ir quizás desglosando o pensando los objetivos, pero también tenemos ejemplos al final que son los de Sampieri. Este ejemplo lo tomé de un trabajo de metodología que hicieron el año pasado un grupo de alumnos.
Dice, el impacto subjetivo, digamos, el objetivo, digamos, o lo que buscaba el problema de investigación tenía que ver con el estudio del impacto subjetivo que provocan los murales de la Facultad de Filosofía y Letras en los estudiantes ingresantes. Eso puede, quizás para volver después, pero por lo pronto ahora veamos los elementos del problema de investigación. Los objetivos. ¿Qué se pretende? Se pretende resolver un problema, probar un concepto, describir un estado, describir una práctica social. eh, por ejemplo, ¿qué se pretende en el anterior? Se pretende describir justamente el impacto subjetivo que provocan los murales de la Facultad de Filosofía y Letras en los estudiantes ingresantes. O sea, ¿qué se pretende? Eso, observar, analizar, conocer el impacto que provocan los murales. Deben ser expresados con claridad, deben ser susceptibles de ser alcanzados y son nuestras guías de estudio. Volvamos al ejemplo. ¿Es susceptible de ser alcanzado? De estudiar el impacto que provocan los murales en los estudiantes ingresantes? ¿Qué consideran ustedes? Yo considero que sí, ustedes son estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, pueden acceder a estudiantes ingresantes, conocen esos murales, entonces sí es algo de ser susceptible de ser alcanzado. No están queriendo estudiar el impacto que provocan los murales en Latinoamérica o el impacto que provocó el muralismo en Latinoamérica. Eso no sería fácil de alcanzar. En cambio, sí pueden contextualizar, situar, delimitar en algo más chico, que sí es alcanzable, como pensar en los murales de filosofía. Bueno, y son nuestras guías de estudio. Si sabemos que ya estamos, si sabemos que nuestro objetivo es estudiar eso, vamos a ver o vamos a desarrollar un plan metodológico que nos permita obtener datos para eso que queremos estudiar. Algunas sugerencias para plantear los objetivos, esto a la hora de escribirlos. La finalidad de este estudio es, el propósito de este estudio es, el objetivo, la meta, la intención. O sea, son formas de enunciar. ¿Cómo se enuncia el objetivo? Así, cuando uno empieza a redactar, se lo enuncia de esta manera. La finalidad, el propósito, la meta, alcanzar de este estudio, de esta propuesta, de este trabajo, de esta investigación, es. Se utilizan verbos activos que comunican la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Por ejemplo, los verbos describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado de, explorar, indagar, que no está aquí, son verbos que ayudan a exponer los objetivos. Conocer tampoco está. Bueno, son algunos de los verbos, siempre en infinitivo, que ayudan a plantear los objetivos. Se emplea un lenguaje neutral, no direccionado. Se evitan palabras que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico. O sea, evitar el uso de adjetivos calificativos. Por ejemplo, utilizar explorar las experiencias de los estudiantes secundarios en lugar de un objetivo direccionado como explorar las experiencias exitosas de los estudiantes secundarios. El exitosa estaría marcando ahí justamente una direccionalidad. Em, Por supuesto, uno puede hablar de explorar las experiencias de los estudiantes que tienen promedio mayor a tanto o promedio menor a tanto, o de los estudiantes que repiten, o de los estudiantes que desaprobaron tal cantidad de materias. Es como un lenguaje más neutral que decir de los estudiantes que les va mal, o de los estudiantes que recursan. Eh, es distinto. Siempre hay que tratar de enunciarlo lo más neutralmente que se pueda. Otros términos que pueden considerarse problemáticos son útil, positiva, agradable, negativa, etcétera, justamente porque sugieren un resultado que puede o no ocurrir. Digamos, uno habla de algo positivo y en realidad capaz que no es experimentado, vivido, o a la hora de observarlo o a la hora de medirlo no lo está. Es como que ya uno entra con un sesgo, ¿sí? Califica. Mencionar los casos de estudio, unidad de muestreo y análisis, si son personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza, pero definidos. Por ejemplo, jóvenes adultos de entre 25 y 30 años de San Miguel de Tucumán. Ahí nosotros ya estamos justamente determinando la unidad de análisis, eh, de qué sé yo, no sé, queremos conocer eh, el uso de las redes sociales en los jóvenes adultos de entre 25 y 30 años de San Miguel de Tucumán. O queremos conocer,
Sí, las preferencias por las redes sociales de los jóvenes, las elecciones, las redes sociales más elegidas entre los jóvenes adultos, ¿se entiende? Entonces, ahí probablemente haremos un estudio cuantitativo, no cualitativo, si estudiamos lo más elegido. eh, pero lo importante, lo que estoy diciendo acá, de lo importante de este caso, es poder especificar la unidad de análisis y situarlo. Que acá viene identificar el lugar o ambiente inicial del estudio, por ejemplo, hogares, laboratorios, escuelas, empresas, eventos, etc. En el anterior tenemos identificada la unidad de análisis, que son los estudiantes ingresantes, y tenemos situado, contextualizado en la Facultad de Filosofía y Letras. Podríamos ser más específicos y decir el impacto subjetivo que provocan los murales de la Facultad de Filosofía y Letras en los estudiantes ingresantes del periodo 2021, por ejemplo, que serían los estudiantes del año que viene, por ejemplo. Siendo, inclusive vamos cada vez como acotándolo más y haciéndolo más específico. Bien, las preguntas de investigación que son el segundo elemento del problema de investigación. El problema se puede plantear, perdón chicos, es alergia esto, a través de una o varias preguntas. Las preguntas nos hacen presentarlo de manera directa, deben ser pertinentes, específicas, contextualizadas en tiempo y espacio, o ser un perfil de las unidades de investigación. A ver, muchas veces es redundante porque el objetivo y la pregunta dicen lo mismo, solo que la diferencia es que la pregunta está enunciada como una interrogante. Pero bueno, igualmente uno puede dar un gran objetivo del tema o una cosa más general en el propósito y después ir acotándolo con las preguntas de investigación. Si volvemos al ejemplo del muralismo, podemos decir, ¿cuál es el impacto subjetivo que provocan los murales de la Facultad de Filosofía en los estudiantes ingresantes? ¿O qué impacto subjetivo tienen los murales en la facultad? ¿Genera algún tipo de impacto los murales de la facultad en los estudiantes de filosofía y letras? Esa podría ser la anterior, porque capaz que no genera ningún impacto. Bien, con respecto al tercer elemento del problema de investigación, que son, podríamos decirlo como la justificación como elemento A y la viabilidad o factibilidad como elemento B. La justificación tiene que ver con las razones que nos llevan a realizarlo, la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico, la utilidad metodológica, etc. Uno puede decir, bueno, las razones que me llevaron a elegir este tema es porque eh, mm, me interesa desde lo personal conocer el muralismo como estrategia de comunicación desde el arte, eh, y creo que además tiene una utilidad o tiene su relevancia su relevancia es que nos permite conocer de qué modo el arte popular impacta en las subjetividades de los actores sociales. La viabilidad o factibilidad es tener en cuenta la disponibilidad de recursos, es posible llevar a cabo el estudio, tenemos los recursos. Entonces, en la justificación y la viabilidad es como que van juntas, digamos. Uno dice, me interesa porque particularmente me interesa indagar en los estudios del arte popular o de formas de comunicación no tradicional, por eso elijo el muralismo. Y este es un estudio viable en tanto soy estudiante de esta facultad o pertenezco a esta facultad, tengo acceso cotidiano al campo y puedo tener fácil acceso a los entrevistados, por ejemplo. Bueno, deficiencias en el conocimiento del problema. La idea es que uno dice, esta investigación hará una contribución, no es que no ha sido estudiado el muralismo en el mundo, sino que mi aporte a esta investigación es justamente mostrar el impacto de los murales en los espacios de estudios universitarios, por ejemplo, que no está tan indagado o que está trabajado más el muralismo en la calle o en los espacios urbanos, pero no tanto en el impacto. Eso lo sabemos a partir de la lectura de bibliografía, o sea, nosotros podemos decir cuál es la contribución a partir de las lecturas previas, digamos. Si hay o no estudios, si hay estudios en el área que estamos estudiando, eh, si es un aporte al estudio de los medios comunicativos no tradicionales, pero eso lo sabemos cuando leemos la bibliografía. Y por último, el ambiente o el contexto, que es la definición inicial de un tiempo y un espacio. Es decir, bueno, la Facultad de Filosofía y Letras, en tal, por ejemplo, en tal grupo de ingresados, como ya lo habíamos dicho. Bien,
Y por último, ya para terminar la clase, leamos estos dos ejemplos que están en la página 361 y 362 de Hernández Sampieri. En la página 361, Hernández Sampieri pone este ejemplo. Dice, tiene que ver con el temor de los estudiantes, de las personas que están por hacer operaciones de alto riesgo. El propósito de este estudio fenomenológico, o sea, él ya parte de arrancar explicando el enfoque o el marco teórico desde el cual se posiciona, es comprender las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano por una operación de cirugía de alto riesgo en hospitales privados de Salta mediante entrevistas en profundidad. O sea, desde el comprender ya nos sitúa el objetivo. Y además, en el objetivo lo sitúa el tema, lo contextualiza, hospitales privados de Salta, y además nos agrega la metodología, el instrumento, digamos, la técnica con la que se recopilan los datos, mediante entrevistas en profundidad. Por ende, además sabemos que es un enfoque cualitativo. Se considerarán operaciones de alto riesgo, ahí ya entramos en una cuestión conceptual, donde él hace un recorte conceptual cuando habla de operaciones de alto riesgo, ¿qué quiere decir? Aquellas en las que el paciente puede fallecer o tener secuelas graves y que éste considera peligrosa. Por ejemplo, trasplante de hígado, médula ósea, páncreas o corazón, reparación de un aneurisma o extracción de tumor cerebral. Desde luego, la posibilidad de un deceso depende de múltiples variables, entre ellas el padecimiento en sí y los factores de riesgo del mismo paciente. O sea, él da una aproximación conceptual de qué se entiende por esta idea de para una operación o cirugía de alto riesgo y propone los objetivos y las preguntas de investigación. Objetivos: conocer las emociones que experimentan los pacientes jóvenes que serán sometidos a una operación de alto riesgo, profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado, comprender los mecanismos que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas profundas que surgen en la etapa preoperatoria. ¿Qué preguntas de investigación se hacen? ¿Qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en la operación de alto riesgo? Vean que está en consonancia la primera pregunta con el primer objetivo, la segunda con el segundo. ¿Cuáles son sus vivencias antes de la operación? Y la tercera, ¿qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la operación? Entonces, hay una correlación entre el objetivo 1 y la pregunta 1. De alguna manera, parece una redundancia, pero esa redundancia a la hora de pensar y diseñar el instrumento de investigación es relevante, o sea, nos ayuda a clarificar. Si podemos plantear el objetivo y también plantearlo a modo de pregunta de investigación, ya tenemos una claridad que nos permite avanzar. Veamos el último ejemplo de Hernández Sampieri de la página 362. Dice, objetivo, entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural. Este es un objetivo más amplio. Pregunta de investigación. ¿Cuál es el significado que tiene para ser un ser humano la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural? El por qué estamos interesados en tener investigación completaría el planteamiento junto con la viabilidad del estudio. Esa es una aclaración que él hace. Acá faltaría un ente. Esta es una investigación exploratoria más amplia, no está tan localizada. O sea, nos faltaría decir dónde, por ejemplo, qué tipo de, quiénes serían en el contexto de la pérdida de qué desastre natural. Entonces, bueno, uno dice, bueno, a ver, soy chileno, tengo la cercanía de aquellos que han vivido el terremoto, no sé, él lo sitúa, los terremotos de Chile y de Colima en México, más cercanos. Entonces dice, bueno, esas podrían ser, pero nosotros si hablamos de desastre natural, nosotros acá en Tucumán, ese ejemplo no nos sirve, no tenemos, pero sí podríamos entender el significado de la experiencia resultante de los familiares que hayan tenido, por ejemplo, dengue, por ejemplo. O sea, podríamos, si lo queremos situar o localizar, entender, eh, pero por supuesto, no es un tema que ustedes pueden elegir porque no es un tema de la comunicación. Al igual que, bueno, el anterior más o menos podría ser porque, digamos, podríamos estudiar cómo comunican, digamos, esto, comprender los mecanismos. Quizás podríamos ver como un tema así más o menos podría dentro del ámbito de la comunicación. En cambio, el de muralismo sí, por eso elegí ese ejemplo. Justificación en términos resumidos. El entender el significado de tales experiencias y la realidad personal de los individuos que las viven
Al entender, podemos obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza humana en casos de desastre y plantear mejores esquemas de apoyo psicológico para su víctima. Tal conocimiento nos permite al menos una mayor empatía con los seres humanos que sufren la pérdida de un familiar a consecuencia de un fenómeno. O sea, explica por qué puede tener utilidad estudiar este tema. Y la viabilidad. Hace 2 días ocurrió un terremoto con consecuencias fatales y puede efectuarse la investigación. Se cuenta con los recursos y conocimientos para ello. O sea, es viable porque tengo un desastre natural que acaba de ocurrir. A mí me parecen importantes estos ejemplos porque les van a servir tanto a la hora de plantearse los objetivos, las preguntas, la justificación y la viabilidad, cómo redactarlos, cómo pensarlos. Em, Acá en este primer ejemplo, me parecía importante tomar los dos porque en este primer ejemplo está planteado como el gran objetivo, como el gran problema de investigación, está, digamos, enunciado el problema completo, enunciado el concepto central dentro del problema y después desglosados objetivos y preguntas. Y acá además está la justificación y la viabilidad, que sería el paso 3. Nos faltaría el paso 4, que es las carencias del conocimiento, que eso ya se lo puede ver cuando se expone también, bueno, pueden ser los aportes, eh, y bueno, el situar tiempo y espacio, este no lo tiene tan contextualizado, pero este sí. Joven, la unidad de análisis, jóvenes de entre 14 y 20 años, de Salta, que están por operarse para cirugías de alto riesgo. Entonces, digamos, los dos ejemplos no es que todo el ejemplo tiene todo, pero cada uno de los ejemplos nos aporta algo para entender esta idea de cómo se plantea el problema de investigación. Bueno, esta clase teórica les va a servir justamente después para la clase práctica de eh, cómo ir avanzando ya en el planteo del problema de investigación que tenemos que hacer de nuestro tema de estudio. Entonces ya vamos a empezar a pasar a empezar a pensar en objetivos y las preguntas de investigación. Bueno, espero que sea clara, que haya sido clara. Igual siempre nos quedan las clases de consulta para ir puliendo e ir profundizando aquello que faltó, quizás le falta un poco de explicación. Hasta luego, chicos. Chau, chau.